Si los curas y monjas supieran la paliza que les vamos a dar, eso cantaban los republicanos, y lamentablemente la situación se está repitiendo hoy en día con Esquerra Republicana, que puede definir el gobierno de España. Estamos en Cataluña Española con el historiador de cabecera en esta sección, don Rafael María Molina, para hablar de la Primera República, no de la Segunda ni de la Tercera que va a venir, sino de la Primera República, ¿no? Un punto de inflexión importante en la historia de España, cuando se instauró por primera vez la República. Y vamos a empezar preguntándole, don Rafael María Molina, ¿por qué se instala la República por primera vez? ¿Cómo se fue cociendo esto? Sí, la Primera República es un episodio, yo diría, muy poco conocido por la generalidad de los españoles o por el común de los españoles. La Segunda República sí, porque hemos oído hablar mucho todos, de ahí viene la guerra civil, el franquismo y todo lo que ha venido después. Pero el origen de la radicalización izquierdista y de los problemas territoriales en España de que vivimos hoy en día tiene su inicio realmente en la Primera República, que es un periodo muy interesante, muy desgraciado, pero también muy interesante, que hay que conocer porque podemos entender y comprender muchas cosas que nos recuerdan muy actuales a lo que pasa hoy en día. Bien, entonces, ¿cómo fue el proceso, no? O sea, cuéntelo parte por parte, ¿no? Para el que no conozca la historia, o sea, no llega a la República un día porque sí, ¿no? Sí. Todo eso se va tramando antes. La Primera República tiene lugar entre el año 1800, dura apenas un año, dura, algo más de un año realmente, entre los años 1873 y 1874. El origen de la Primera República viene a ser, es el último periodo de lo que se conoce como el sexenio progresista en la historia de España, que la Primera República fue la culminación de un proceso iniciado en 1868, cuando se produce lo que se conoció como Revolución Gloriosa, que fue el derrocamiento de la reina Isabel II, a causa de un golpe de estado militar progresista de la parte de izquierda del ejército de la época, apoyado por los partidos de izquierda de la época. Este golpe militar, que fue llamado Revolución Gloriosa, estaba encabezada por el general Prim. Esto fue en septiembre de 1868. Esto fue el origen del proceso que llevará finalmente a la Primera República. Esta Revolución Gloriosa, llamada así por sus partidarios, encabezada básicamente por el general Prim, estaba apoyada por los partidos de izquierda de la época en España. ¿Y cuáles eran? Pues el Partido Republicano, que se llamaba entonces Partido Demócrata, estaban también el partido, los llamados cimbrios, que eran como unos monárquicos de izquierdas, estaban también la Unión Liberal, que era un partido monárquica pero de centro-izquierda, y más o menos el aglutinador principal fue el general Prim. Es verdad que la izquierda que representaba al general Prim, de que hemos hablado en estos programas, era una izquierda más moderada, era una izquierda, de hecho, patriótica española, pero se inicia el proceso que acabará llevando a la Primera República. ¿Por qué? Porque al derrocar a la reina Isabel II se produce un vacío de poder que es ocupado por el general Prim. Bueno, de hecho, al principio no por el general Prim, pero se instala un gobierno que es monárquico. Y después el general Prim gobernará un año y medio, entre 1869 hasta su asesinato en diciembre del 70. Muy importante porque cuando muere el general Prim, es asesinado, llega a España el rey que él había traído, pero que él no lo llega a conocer en vida, porque justo desembarca en España cuando él estaba de cuerpo presente, que es el rey de origen italiano Amadeo de Saboya. Entonces se iniciará en España una monarquía que dura desde 1871 a 1873. Este sexenio progresista, que va del año 68 al 74, es una época muy convulsa en la historia de España, donde tendremos la Tercera Guerra Carlista, el inicio de la Tercera Carlista, tendremos una guerra en Cuba, que estalla una gran guerra en Cuba, la guerra de los 10 años, y tendremos luego, como veremos, la guerra cantonal, que fue una sublevación, puede parecer absurda vista de nuestros días, pero que originó una guerra muy sangrienta, motivada por los sectores más de la izquierda radical de la época, ¿no? Todo esto, o sea, tenemos Revolución Gloriosa, monarquía de Amadeo de Saboya. La monarquía de Amadeo de Saboya dura del 71 al 73. Es un periodo de gobiernos de izquierda de la época, donde el presidente, la figura política principal a las órdenes de Amadeo será, bueno, Amadeo no gobernaba realmente, era el rey, pero quien gobernará será Ruiz Zorrilla, don Manuel Ruiz Zorrilla, que fue un presidente, fue un político, que de alguna manera venía a ser el sucesor del general Prim, pero al final, con toda esta inestabilidad, se produce la situación en la que los gobiernos están bloqueados, el Parlamento incapaz de aprobar ninguna ley, todo nos suena actual, y al final, a principios del año 73, se produce la abdicación de Amadeo de Saboya, este rey de origen italiano que había llegado 2 años antes, cuya llegada a España había sido negociada por el general Prim,
ya fallecido. Y entonces, a la caída de Amadeo de Saboya es cuando se proclama en España, a principios del 73, la Primera República. Una pregunta, don Rafael, y enlazando con la actualidad. Para que caiga una monarquía, no necesariamente el rey tiene que abdicar, ¿no? Tal y como está el sistema español hoy en día, bastaría a lo mejor un referéndum donde la mayoría del pueblo no quiera la monarquía. ¿Es tan fácil? ¿Cómo estaría el tema? Bueno, en teoría la Constitución del 78 pues, blinda la monarquía, en teoría. Pero claro, como dijimos en otro programa, si un día todas las fuerzas de izquierda, encabezadas por el PSOE, empiezan a lanzar el discurso de que lo importante es introducir el derecho a decidir de la forma de Estado por encima de los mecanismos constitucionales, Podemos ya está en ello, y Esquerra Republicana, Bildu, estos grupos de izquierda radical, en los que se quiere apoyar el PSOE ahora, están en ello. Solo falta la aquiescencia del PSOE para ello. Cuando llegue, pues la monarquía es una situación muy comprometida, porque siempre se podrá apelar a que la Constitución tiene unos tecnicismos, ¿no? 2/3 partes, que es muy difícil reformarla. Pero bueno, siempre habrá esa situación porque dirá, bueno, pero lo importante es que el pueblo decida. Y ahí, si llega ese momento, la monarquía se verá en una situación pero en teoría muy los difícil. partidos constitucionalistas algo tienen que decir ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, lógicamente se supone que eran resistencia, pero no sabemos. Volviendo a lo que decíamos, pues a principios del 73 se proclama en España la Primera República. La Primera República estará protagonizada, aunque parezca un poco de perogrullo, por dirigentes del Partido Republicano, que de aquella época, y entonces, como veremos, habrá en apenas un año habrá 4 presidentes del gobierno, y además en una situación de extrema convulsión en España. El primer presidente de la República, fue el catalán Estanislao Figueras. Hay que decir que el Partido Republicano, esto no suena muy actual, era federalista, era el Partido Republicano Federal. De alguna forma, como el PSOE hoy en día y Podemos proclaman su federalismo, el Partido Republicano, su principio principal casi en aquel momento era el federalismo también, aparte de su republicanismo. Hay que decir que todo ese diseño progresista, que venía del 68, se caracterizó por una fuerte política laicista. Se hicieron muchas, ya en la época del general Prim, muchas medidas legislativas contrarias a la Iglesia, contrarias a las organizaciones religiosas, contrarias a la financiación de la Iglesia, de expropiación de bienes de la Iglesia, de limitación de la Iglesia. Toda esta época, del 68-74, estará muy marcada por políticas de izquierda. O sea, don Rafael, una república eminentemente anticlerical, ¿no? Sí, como también sería la de ahora. Evidentemente. El primer presidente será el republicano federal catalán Estanislao Figueras. Es muy famoso este personaje porque después de una muy breve, apenas fueron unas pocas semanas de presidencia de la República, ante la situación de su propio gobierno, de la división en su propio partido, porque como veremos la división del Partido Republicano llegó a ser dramática, salvando las instancias, un poco como pasa hoy en día en el PSOE, ¿no? Donde hay fuertes... Se vio hace 3 años cuando fue descabezado Pedro Sánchez, y ahora hasta la situación sigue siendo muy tensa entre los varones, digamos, de época antigua, de Felipe González, que proceden de aquella época, y la nueva dirección de Pedro Sánchez. Pues pasaba algo parecido en aquella época. El Partido Republicano estaba muy dividido, aunque en teoría era federalista, entre sectores federalistas y republicanos. El primer presidente es Estanislao Figueras, que dimite con una famosa frase que dice en catalán en su Consejo de Ministros en Madrid, que dice que ha pasado a la historia, puede hacer risa, pero es auténtica, que dice: estic fins als collons de tots nosaltres, ¿no? Dice, estoy hasta los cojones, con perdón, de todos nosotros, ¿no? Y a continuación cogió el tren y se fue a Francia, se exilió. Entonces su sucesor fue el republicano catalán, una figura política muy importante, que de la época fue Francisco Pi i Margall. Pi i Margall era el líder carismático del Partido Republicano Federal. Entonces, ocupó la presidencia del gobierno durante menos de 3 meses. O sea, que el federalismo, don Rafael María Molina, nació en cierta manera en Cataluña, ¿no? Sí. Eran catalanes. El Partido Republicano Federal tenía un liderazgo catalán. Por eso Iceta a lo mejor pues tiene tanto gusto, ¿no? Se siente heredero de esa tradición. No hay duda que Iceta se siente heredero de cierto modo de Pi i Margall. No sé si lo ha dicho, pero tiene esa herencia. Y entonces Pi i Margall, pues bueno, instaura, muy interesante porque intenta una reforma de la Constitución. En España había una Constitución vigente en aquel momento que era del 69, promulgada por el general Prim, pero dice Pi i Margall, no, aquello era una monarquía todavía, porque Prim había sido antiborbónico, pero no republicano, no lo olvidemos. Ahora ya era la Primera República y dice Pi i Margall, vamos a hacer una Constitución nueva y federal. Y promulga una Constitución federal donde se decía que España estaba compuesta por 19 estados autónomos. En Cataluña, Andalucía, por ejemplo, está dividido en 2 estados. Más o menos son las que hay hoy en día, incluyendo Cuba y Filipinas, que están considerados estados dentro de la República Española. Pero ¿qué ocurre?
pues que se empieza a ver un fenómeno catastrófico que ocurre en la España de la época, que es la sublevación cantonal. Los que todos republicanos federales más radicales, muy vinculados ya próximos al anarquismo, inician una serie de revueltas en muchas ciudades de España, por muy curioso que sea. Sobre todo tendrán una gran fuerza en Andalucía, en la zona de Valencia y en parte de Castilla, en Castilla y León, en la zona de Salamanca. Puede parecer ridículo hoy en día, pero era una expresión del radicalismo de izquierda de la época, desde numerosas ciudades, por ejemplo, pues Málaga, pues por ejemplo Cádiz, pues por ejemplo Béjar en Salamanca, Jumilla en Murcia, se proclaman cantón. El cantón, de ahí viene el nombre de la sublevación cantonal. El cantón venía a ser una especie de ciudad-estado, donde que en teoría se iba a confederar con las demás ciudades de Estado de España, pero que era más bien ficticio que real, y el más famoso de todos será el cantón de Cartagena, que será el más combativo de todos. Es que nos venden la República como algo pacífico cuando realmente sigue habiendo revoluciones dentro de la República y sigue habiendo la anarquía. ¿Realmente cuál es el fin último? Por supuesto. Porque realmente la anarquía como es una contradicción, ¿no? En política una anarquía, o sea, un gobierno. Se suponía que el Partido Republicano Federal controlaba todos los sectores de izquierda, pero se vio que no era así y se inició esta revuelta cantonal. En cierto modo, contra el caos que estaba ya cayendo la Primera República, se produce. Había empezado 2 años antes, pero en el 74 tiene su gran explosión de aquel momento, la última guerra carlista, luego la sublevación carlista, que en principio era para acabar con todo el caos que había en España y instaurar una monarquía autoritaria en el sentido tradicional de católico español. Pero bien es verdad que la propia sublevación carlista aportó más caos en realidad, ¿no? Y entonces, pues al final, ¿qué ocurrió? Ante este desastre, el propio Pi y Margall, el propio Partido Republicano Federal, forzó un poco la dimisión de Pi y Margall a mediados del 73. Y entonces llegará un nuevo presidente, que fue Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón fue un líder del Partido Republicano considerado más moderado que Pi y Margall, y que de hecho irá sofocando los focos cantonalistas, aunque quedará el más importante de ellos, que es el Cartagena. Puede parecer, alguien ha dicho que fue un poco ridícula la sublevación cantonal, y lo fue de hecho, pero originó una guerra muy sangrienta, ¿no? Para someter sobre todo a Cartagena hubo batallas, hubo un asedio, realmente hubo revueltas por media España porque los republicanos federales apoyaban a Cartagena, y entonces los promotores del cantón de Cartagena eran los republicanos federales españoles más radicales, ¿no? Es que nos venden la República como algo pacífico y democrático, y esto es lo contrario, no tiene nada de pacífico y nada de democrático. Finalmente, es una dictadura, entre comillas, republicana. De hecho, así fue porque, aunque había elecciones, hubo elecciones en ese periodo, pero que entonces los partidos monárquicos que estaban representados, no estaban prohibidos, ¿no? Por ejemplo, el de Cánovas del Castillo, que será la futura figura política más importante en el periodo de la Restauración, que es el periodo siguiente, pues tenía unos pocos diputados en aquella época, ¿no? Pero en aquella época los propios grupos más conservadores, aunque estaban representados en el Congreso, practicaban el retraimiento, que se decía, que como no nos fiamos del gobierno, ni siquiera nos presentamos a las elecciones. Esto al final producía que el Partido Republicano tuviera amplias mayorías en aquellas elecciones. Al final, a mediados del 73, España llegó a una situación muy caótica, porque aunque Salmerón ha sofocado algunos focos, la guerra de Cuba está en pleno apogeo también. Fue un auténtico milagro que España no perdiera Cuba en la década de 1870 en medio de este caos en la metrópoli. Un caos, ¿y esto cómo repercutía a la gente, al ciudadano medio, por ejemplo? Supongo que esta época de inestabilidad, pues con preocupación, supongo que también sería un desastre en el económico. Evidentemente, sí, bueno, fue un periodo de fuerte inestabilidad económica, de fuerte endeudamiento desde el punto de vista económico. Hay que decir que Cataluña, aunque no hubo cantonalismo en Cataluña, sí hubo un intento de secesión, que fue el primero realmente que recoge la historia contemporánea de España, que aunque fue más trágico no fue, fue más cómico que otra cosa, se le ha llamado la derrota telegráfica, porque un líder republicano federal, que era el presidente de la Diputación Provincial de Barcelona en aquel momento, Baldomero Lostau, intentó proclamar el Estado catalán, pero con una serie de telegramas de Madrid del propio Pi y Margall, de alguna manera duró unas pocas horas, ¿no? Las repúblicas catalanas estas que parece que hay el signo histórico que duran siempre o minutos u horas, ¿no? Esta duró unas pocas horas, de hecho duró más que la primera de Puigdemont. Pero ante este caos llega una figura muy importante. Bueno, duró, o sea, él cree que monta una república con eso, pero aún así, aunque hubiese durado más, eso no era... En la práctica. Iba contra el ordenamiento jurídico, contra todo. Es como si proclaman ahí algo fuera de la ley, o sea, como, ya, no sé, no tiene... Pero bueno, eso es como una etiqueta de anís del mono, ¿no? O sea, el mismo valor tiene. Por lo menos en cuanto a antes de que fuera, digamos, sofocada, pero hay que tener
en la Primera República hay que tener en cuenta, llega el momento de hablar de un personaje muy interesante de la historia de España, que en aquel momento jugó un papel positivo dentro del propio Partido Republicano, y era un hombre de izquierda, que fue la figura de Emilio Castelar. Don Emilio Castelar era un dirigente moderado del Partido Republicano, que en ese momento estaba ya extendido entre republicanos federales y republicanos unitarios. Castelar venía a ser el líder de los republicanos unitarios. Es decir, llegó un momento que ante el caos, aunque Salmerón había sofocado algo de las revueltas, pero la situación sigue siendo muy caótica, por el propio Partido Republicano Unitario, los sectores unitarios del Partido Republicano se hacen con el control del partido y proclaman presidente de la República a Emilio Castelar. Emilio Castelar era un político natural de Cádiz, que era republicano y era de izquierdas, pero era un hombre profundamente patriota español, ¿no? Y era un hombre que desde el primer momento anunció su vocación de poner fin al caos y de instaurar una república. Es curioso, don Rafael, pero que fuera república con un estado de derecho, no caótica como hasta aquel momento. Es muy curioso que la izquierda siempre tiene gente con sentido común, ¿no? Que no le gusta la deriva radical que toma el partido, y siempre hay alguien que dice, no, oye, la unidad de España, esto no puede ser. Dentro de la izquierda siempre ha habido siempre hay figuras sensata. Así sensatas, ¿no? Aunque es verdad que sus periodos de hegemonía de la izquierda suelen ser efímeros. Emilio Castelar será presidente de la República durante 6 meses, y durante este periodo sofocará con el ejército no solamente las revueltas cantonales, la última, la de Cartagena, sino que sofocará las propias, que era muy peligroso, motines en el ejército, porque los sectores republicanos federales más de izquierda, más radicales, estaban infiltrados en el ejército, y en muchas unidades del propio ejército estaban sublevadas y en motín contra sus mandos, ¿no? Por eso prosperaba Cartagena y otros cantones. Es curioso, volviendo a la actualidad, cómo nos venden una república catalana, que será un país de prosperidad, donde todo mane leche y miel, cuando realmente es caos, es violencia, es paro, es inestabilidad. Realmente es un cuento chino. Nos venden aquí como, la república, y realmente históricamente ya se ve lo que está haciendo. Efectivamente, ¿no? Y como decimos, la Primera República en España es sinónimo, siempre les digo, sinónimo de caos, ¿no? La última sublevación cantonal, como decimos, la más importante, la de la principal base naval española, que empezó también por un motín entre los militares, que era la de Cartagena, la principal base naval del Mediterráneo, fue sofocada por Castelar. Y Castelar, de alguna forma, aunque parece increíble, consiguió mandar tropas a Cuba y poner un poco el límite también a los guerrilleros cubanos, que estaban haciendo grandes avances aprovechando el caos que había en España. También intentar hacer frente, aunque con menos éxito, a la guerra carlista. Emilio Castelar era un hombre también que destacara, esto también hay que decirlo, porque pasó incluso al lenguaje popular. Eres un Castelar, se decía, era un hombre que destacó mucho por su extraordinaria oratoria. Era un gran orador, que fue la clave de su éxito político. Aunque, como es obvio, no tenemos grabaciones de aquella época, pero todas las fuentes cuentan que era un orador. Pero ¿qué pasa? El periodo de Castelar termina casi bruscamente porque le hacen una moción de censura. Esto también suena muy moderno. En diciembre del 73, enero del 74, los sectores federales del Partido Republicano vuelven a controlar el Partido Republicano y dicen: Castelar, estamos hartos de él porque es un hombre que decía que era de izquierdas y republicano y en realidad es de derechas. Otra cosa que hizo Castelar fue volver a restaurar las relaciones con el Vaticano, que estaban rotas desde la época, desde 4 años antes, realmente. Y entonces Castelar se está apoyando en darnos con los sectores monárquicos del Parlamento. Pues le van a hacer una moción de censura. Entonces se produjo un momento dramático en la historia de España, en los primeros días de enero del 74, cuando le montan una moción de censura. Y el Partido Republicano Federal promueve al presidente de la República a un personaje llamado Eduardo Palanca. Eduardo Palanca era el líder más radical del Partido Republicano Federal y había estado implicado en el cantón de Cartagena. Mucha gente vio en aquel momento que si Palanca se hacía con el control del país y su propio sector político, que eran los republicanos federales más radicales, se hacían con la presidencia de la República, realmente podía ser la desmembración de España y la desaparición de España, porque Palanca y el Partido Republicano Federal de aquella época, o sea, los sectores más federales del Partido Republicano a los que Palanca representaba, eran muy radicales, porque eran casi anarquistas, proclamaban la Confederación de España con cantones. Y ante esta situación hay unos debates dramáticos en las Cortes. Era que Castelar defiende la unidad de España y defiende que una república, pero con sensatez y leyes, no la desmembración del país. Pero finalmente se vota la moción y por 20 votos de diferencia, 120 contra 100, es derrocado Castelar. Y es proclamado presidente de la República Eduardo Palanca. ¿Qué ocurre en ese momento? Que se produce un golpe de Estado militar. Realmente fue un golpe de... Claro, ante este caos, hay que decir que los sectores más conservadores del país, sobre todo del ejército, llegaron a apoyar mucho a Castelar, porque le veían como el único hombre
que era, aunque fuera republicano y de izquierda realmente, que suponía una muralla contra el caos realmente. Entonces, el general Pavía, que es un general que en ese momento mandaba la Guardia Civil, se produce una situación parecida, de alguna moda, a lo que era Tejero un siglo más tarde. Entra, fue famoso el caballo de Pavía, porque entra en caballo con sus guardias civiles en el Congreso de los Diputados, justo cuando se acaba de votar la moción de censura, y disuelve el Parlamento. Dice, fuera esta elección, dice, los guardias civiles toman el Congreso, es ilegal, es ilegítima, el presidente de la República sigue siendo Emilio Castelar. Pero Emilio Castelar, que siempre fue un político demócrata, dijo, yo no puedo ser presidente, no acepto ser presidente, solo convirtiéndome en un dictador militar. Yo he sido presidente democrático y no le hice a Pavía, y no quiero ser, respeto lo que has hecho porque los republicanos federales se paran que era un desastre, pero yo no puedo ser presidente apoyado en el ejército porque soy un demócrata, es lo que decía él. Y entonces finalmente se produce un periodo, durante unos meses, del año 74, en el que al final sigue siendo España república, pero una república más moderada. El jefe del Estado se convierte en presidente de la República, el general Serrano, que era un general de izquierdas para la época. O sea, que triunfó el golpe. Triunfó el golpe, pero que mantenía la República. Pero en ese momento empieza a emerger ya la figura política de Antonio Cánovas del Castillo, que representaba el alfonsismo. El alfonsismo era la idea de la restauración monárquica en España en base al hijo de Isabel II, la reina derrocada, que era el que iba a ser Alfonso XII. Pero hay que decir una cosa, que es probable que la República, pese a todo, se hubiese consolidado en España, aunque fuera una república más conservadora. Algo parecido pasó en Francia en esa misma época, porque a pesar del desprestigio de la República, pues bajo la presidencia de Serrano estaba evolucionando el régimen hacia un periodo más conservador, hasta que a finales del 74 se produjo otro golpe militar, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, que ese sí ya proclama Alfonso XII como rey de España. Se empieza otro periodo histórico, que es ya el concepto de la restauración, que fue la restauración de los Borbones, que llevaban 7 años fuera del poder, o casi 7 años, ¿no? Y así termina realmente la Primera República. Pero porque en cierta manera, cuando se instauró la Primera República, también fue un golpe contra la monarquía que había anteriormente. Sí, bueno, también hay que decir que hablando con precisión, la Primera República no fue un golpe, porque el propio rey Amadeo abdicó. De hecho, el presidente... aprovecharon esa abdicación para... Eso sí, el presidente del gobierno, Manuel Ruiz Zorrilla, le acompañó al exilio, le acompañó, a Cartagena, precisamente para poder irse de España y volver a Italia, porque viendo el caos que había ahí en España, pues Amadeo de Saboya dijo, cualquier día me matan. Además había complots anarquistas, y fue cuando abdicó. Y fue a raíz de esa abdicación fue cuando se produce en España, como hemos visto, la Primera República, cuando se proclama a principios del año 73. Lo importante de la Primera República es que fue un periodo de aproximadamente 1 año y medio de absoluto caos, excepto, digamos, el periodo de los 6 meses que fue presidente Castelar, que dentro de que fue caos, por lo menos contuvo un poco el desastre. Pero, al fin de cuentas, la Primera República, sobre todo el periodo federalista, los sectores federalistas de la Primera República estuvieron a punto, hay que decirle, de conducir a España a la desmembración y la desintegración. Lo digo porque ahora vuelve a estar de moda, muy de moda, el federalismo entre la izquierda. Bueno, que sepamos que ya de aquella época el federalismo estuvo a punto de traer la destrucción de España. Sobre todo cantonal, ¿no?, que es el peligro. Pues para ir finalizando, don Rafael María Molina, le pediría que haga un balance, un resumen de general, si fue buena o mala para España. Ya ha dicho que mala, pero precise un poquito más, ¿no? Porque la República pues nunca ha funcionado en España y no creo que funcionase. Bueno, la Primera República fue un periodo, como decimos, de absoluta convulsión política. Llegó a haber 3 guerras civiles al mismo tiempo, que es difícil eso en un país, ¿no? Pues se dio guerra carlista, guerra cantonal y guerra de Cuba, que a fin de cuentas era una guerra civil, porque Cuba era todavía española. No deja de ser milagroso, ya que España mantuviera la soberanía de Cuba y que esa propia España no se desmembrara en ese periodo. Hoy no tenemos, por ejemplo, la amenaza, digamos, de desmembración federalista, no se presenta en los mismos términos, ¿no? Hoy no se independizarían las ciudades, ¿no? Hoy Cartagena ni Málaga querían proclamarse cantón independiente, pero no hay duda que la historia tiene reflujos que vuelven, y la profusión de partidos nacionalistas y regionalistas que tenemos en España es claramente un regreso actual de lo que fue el cantonalismo, que en aquella época se expresaba de una forma y hoy se expresa de otra. Hoy es el regionalismo y el separatismo de las regiones, digamos. Pero en aquella época eran las ciudades, ¿no?, por ridículo que pueda parecer, pero así fue. Y siempre de la mano de la extrema izquierda.
Por eso hay que decir que, bueno, por lo menos dentro de este periodo tan convulso que fue la Primera República, consiguió salvarse la unidad del país. Sobre todo hay que hacer un pequeño homenaje a esta figura. Yo lo admiro mucho. Emilio Castelar fue un hombre de izquierdas, pero con sentido patriótico. Luego, durante la Restauración, años más tarde, Emilio Castelar siguió siendo diputado. Fue diputado liberal a la izquierda del Partido Liberal. Y bueno, murió en 1899. Y hay que decir que tiene un monumento en Madrid que fue costeado por... Su entierro fue... aunque ha pasado muchos años de que era presidente, pero su entierro fue multitudinario y tiene un monumento, aunque aún está en Madrid, muy famoso, costeado por suscripción popular, ¿no? Fue un político muy querido para la época. Pues, si le parece, don Rafael María Molina, creo que como introducción a lo que fue la Primera República, para dar unas pinceladas generales, un rudimento de lo que fue, ha quedado claro, y más adelante profundizaremos o bien en diferentes aspectos de esta República, también hablaremos de la Restauración, de la Segunda República, para que conozcan realmente la historia de España, que no se crean ese discurso demagogo, ¿no?, de una república catalana, pacífica, democrática, donde vivieron más años, que eso realmente es una farsa, para que vean lo que ha sido la historia y para que no se repita. Muchas gracias, amigos. Ha sido un espacio más de Cataluña Española con el historiador don Rafael María Molina.